Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana. Comenzamos nuestro programa de hoy con la presencia bienvenida de Mávila, que está de retorno ya entre nosotros. Mávila, muy buenos días, feliz de verte acá. Gracias, Fernando. Muy buenos días y buenos días a todos. Un placer nuevamente acompañarlos aquí en Ampliación de Noticias. El día de ayer ha sido un día particularmente agitado. Hemos visto, como ocurrió en agosto del año pasado, cómo miles de transportistas simplemente dijeron no a la inseguridad. Entre tanto, se desarrollaba un pleno temático en el Congreso de la República y hemos visto, y seguramente vamos a hablar con nuestros invitados, está con nosotros ya el primero, un especialista en seguridad ciudadana, para analizar todas aquellas leyes que el Congreso aprobó. Quedará para más adelante la reflexión en torno al trabajo del Congreso en estos últimos 5 años, porque si bien el día de ayer se han aprobado una cantidad de normas, esto guarda relación directa con una situación que ya no daba para más, con un reclamo ciudadano, con una presión, con algo que parece nuestras autoridades no veían, pero que ayer les reventó en la cara, y hay que decirlo así. Vamos a empezar hablando de seguridad ciudadana, Fernando, y ya tenemos al señor Juan Villarán, especialista en seguridad ciudadana, ex asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia y ex vicepresidente del INPE, además, para analizar estas normas. Hay varias razones para haberlo invitado, la última de las cuales su experiencia en cárceles, y es algo que se ha puesto en evidencia con mucha crueldad en estos días pasados. La señora presidenta se quejó ayer de que ahora nos reprochan de que las cárceles están hacinadas. No es ahora, señora presidenta. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2020 que declara que las cárceles del Perú se hayan estado inconstitucional y que daba un plazo de 5 años que vence en mayo. Esto debía saber usted desde hace 2 años y medio que asumió la presidencia, para modificar esta situación. Y esto vamos a ver a qué nos lleva, porque la sentencia del Tribunal Constitucional es sumamente clara. Y yo quería justamente comenzar, si me lo permites, Mávila, preguntándole a Juan Villarán, que es el principal impulsor de un programa de acción para la lucha contra la delincuencia y la criminalidad que ha unido a cerebros de 5 partidos políticos. Lo hemos entrevistado sobre eso hace unos días. Pero esta vez quisiera comenzar con el tema específico de cárceles, porque es un factor fundamental. ¿Qué ha pasado, usted que ha sido vicepresidente de la INPE, para que se haya dejado pasar de los 5 años de plazo que dio el Tribunal Constitucional, 4 años y 10 meses, sin que haya sitio ahora para poner a más personas bajo las rejas? Y comienza antes, señor Carballo, sí, porque ya en el año 99 habían 93 cárceles, ahora hay 68. O sea, en vez de aumentarse, se han suprimido 25. Y esto que usted menciona del Tribunal Constitucional, en realidad es un habeas corpus del 2014 en una cárcel de Tacna, Pocoyay. En 2020, efectivamente, el Tribunal Constitucional le da 5 años al gobierno para resolver esta situación, y si a mayo, o sea, dentro de 2 meses, no se resuelve, varios penales van a tener que cerrar o se van a tener que redistribuir esos presos en penales que tengan menos hacinamiento. Esa es la realidad de las cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que nadie tomó en serio esta prioridad, como es construir más sitios en las cárceles para los delincuentes? Absolutamente falta de gestión. Yo creo que los ministros que todavía están en el periodo podrían ser llamados al Congreso y deberían de ser de alguna forma trasladados al Poder Judicial, porque aquí ha habido una omisión grave de funciones y contra la seguridad pública. O sea, no es posible que se hayan pasado 5 años sabiendo que existía esta sentencia del TC y no hayan hecho absolutamente nada, ¿no? O sea, la capacidad es de 41.000 presos, es la real, pero hay 100.000. Ellos lo sabían y habían penales que tenían 400, 500 y 600% de hacinamiento. Los presos dormían en los corredores. O sea, ni siquiera en las celdas. Pero esto se ha dicho incluso públicamente. Sí, claro. Es decir, los medios han visibilizado la situación. Como usted dice, había ya una decisión adoptada, una sentencia del Tribunal Constitucional. La presidenta, si no me equivoco, durante sus mensajes de 28 de julio, también se refirió a la construcción de penales. Se ha discutido el tema, pero finalmente no se avanzó. Hace poco se habló de la ampliación de Chayapalca y hoy hay propuestas, por ejemplo, en el Congreso, que sugieren enviar al extranjero a los delincuentes que nosotros no podemos albergar dentro de las cárceles. ¿Esto es viable? No, no es viable. En primer lugar, mire, los delincuentes extranjeros, o sea, no creo que quieran enviar a los peruanos. O sea, si fuera una repatriación de extranjeros,
Por ejemplo, en las cárceles hay 4.000 extranjeros, la mayoría son venezolanos. Pero si se los ponen en un avión, Maduro no los deja aterrizar en Caracas, o sea, simplemente no hay forma. Van a tener que tomar medidas paliativas acá construyendo más cárceles, centros de detención provisional, etcétera, porque simplemente usted saca al preso por la frontera del norte, Ecuador no los recibe, ni siquiera los deja pasar. Y si los manda a Venezuela, que es su origen, Maduro no los quiere recibir. Entonces es un sinsentido todo esto. El tema de... En el caso de enviarlos a Venezuela, pero hay quienes incluso han sugerido, bueno, que el señor Bukele, claro, nos resuelva el problema, el que tiene grandes cárceles y de pronto le podemos pagar para que se haga cargo de algo que el Estado peruano no se puede hacer cargo. Mire, es carísimo. O sea, Bukele va a cobrar bastante por tener a los presos norteamericanos ahí y al final se va a ganar con un problema, porque esos presos cuando terminen su condena, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Los va a soltar en las calles de El Salvador? O sea, ya terminaron su condena, ya no pueden seguir en la cárcel, entonces los tendrían que mantener en cadena perpetua, porque si Estados Unidos les corta la pensión que les va a pagar, ¿qué hace Bukele? O sea, a mí me parece peligrosísimo, y para el Perú es imposible, porque sería carísimo. Mantener un preso en el Perú vale $10 o $12. Entre 10 y 12 dólares. 10 y $12, ya haríamos 15. Ya, ok, redondeemos la cifra a 15. En Estados Unidos vale 70. ¿Ya? Y en El Salvador van a cobrar 100. O sea, realmente es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí se pueden tomar medidas acá rapidísimas. Por ejemplo. Mire, le doy un ejemplo, ¿ya? Dina Boluarte asignó 3.000 millones de soles para las cárceles, son 800 millones de dólares, ¿ok? Pero ¿cuánto cuesta una cárcel? ¿Ya? Una celda para 2 personas cuesta $15.000. Como van 2 en la celda, son 7.500. Multiplique usted 7.500 por 30.000 y le salen 220 millones de dólares. Ella ha puesto 800 millones de dólares. ¿Dónde se van a ir esos otros 600 millones de dólares? Se sugirió ampliar los penales que ya existen. Lógico. En la medida de lo posible, digamos. Claro. Chayapalca es un caso. Se podría ampliar Chayapalca. Totalmente. Mire, Chayapalca, para el público que no conozca, está enclavada en los Andes entre Tacna y Puno, en una quebrada inmensa. Olvídese de la quebrada de Chosica, esta es mucho más grande. Entonces ahí no hay nada. Está a 4 horas de Tacna, o sea, no le fastidia a nadie, ¿no? Entonces, este penal ya está construido, es un buen penal, bastaría con ampliarlo para 2.000 o 3.000 presos más, ¿no? Es mucho más barato porque ya tiene agua potable, energía, tiene paredes, tiene cocinas, tiene todo. Eso no lo hacen en 2 años, lo hacen entre 3 y 6 meses. Entonces, entre 3 y 6 meses podemos llevar allá los delincuentes realmente ranqueados, que son los jefes y subjefes del crimen organizado, de la extorsión y de todo lo demás. Esa es una medida para resolverlo, ¿no? Por ejemplo, y muchísimo más barata. Permítanos ir a una pausa, señor Villarán, después de la cual queremos abordar otros temas, entre ellos la declaratoria del estado de emergencia de la Policía Nacional, que va a permitir tomar decisiones, hacer adquisiciones y reformas de una manera mucho más rápida que sin el estado de emergencia. Esta ha sido una iniciativa de la congresista Adriana Tudela. Queremos saber ¿qué posibilidad realista abre esto para que se tomen decisiones verdaderamente útiles y rápidas para que la policía tenga más eficacia en su acción contra la criminalidad? Hacemos una pausa, Mávila. 8:16. Son las 8:20, estamos conversando con el señor Juan Villarán, especialista en temas de seguridad, y queríamos preguntarles el estatuto que se ha establecido para la policía durante medio año, 180 días. ¿Qué va a permitir hacer? ¿Qué prioridades hay, según lo que han elaborado ustedes cuando elaboraron este plan de acción contra la criminalidad? Bueno, nosotros, para empezar, nosotros pensamos que en el Perú hay una sola policía. Entonces hay que defenderla porque es la única que nos defiende, aún con todos sus problemas, ¿no? Pero grandes temas que hay ahí es, por ejemplo, la gestión. Le doy un ejemplo. Tenemos 7.000 policías dedicados a tránsito, que no están trabajando en seguridad ciudadana propiamente dicha. Si se hiciera lo que tanto corresponde a las municipalidades, como es un sistema semafórico, inteligente y adaptativo, podríamos liberar inmediatamente, por ejemplo, 3.000 policías. La segunda cosa es que todos los barrios, los distritos, etcétera, de lo que más adolecen es de policías que estén cerca de la ciudadanía. No tan militarizados como ciertas unidades como son la DINANDRO, DINOES, etcétera, que tienen otras funciones y que se deben de conservar, pero falta el policía comunitario, aquel que protege al ciudadano en su localidad. Lo que nosotros propusimos era
que los policías que faltaran, aparte de la gestión que también está mal, porque por ejemplo tienen el 24x24, que resta la mitad de policías en un momento dado, lo que se tendría que hacer es incorporar más policías, pero dentro de una nueva división que no requiere de ley, sino requiere de decreto supremo. Simplemente permitir a licenciados y jubilados de la Policía Nacional reincorporarse al servicio y prestar un nuevo servicio especializado para las comunidades, para que los alcaldes no tengan que estar rogando para que les envíen policías o pagarles sus francos o contratarlos de una forma relativamente informal, ¿no? Entonces, esa es una de las gestiones que podrían hacerse durante estos 180 días, ¿no? Sacar ese dispositivo. Además, parte de ese costo ya está pagado, porque hay un árbitro de seguridad ciudadana que todos nosotros, usted, todos lo pagamos, y que se va pues en cámaras, y al final no se produce lo que se requiere. Ahora le van a dar a los serenos pistolas de electrochoc. Sí. Acaban de sacar esa ley también, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cuántos serenos van a morir? O sea, yo no estoy ni a favor ni en contra, porque todavía se tendría que regular para que la policía realmente acompañe, porque si los serenos se hacen una falsa sensación de seguridad, se van a enfrentar con una pistola de electrochoc a delincuentes que les van a disparar balas de verdad. Entonces es todo un tema de gestión. Es complicado. Entonces, es un tema de gestión y de especialización. Obviamente. Y de reconocer que quienes están manejando ahora la situación no tienen la capacidad para hacerlo. No. El diagnóstico más o menos lo tenemos claro, por lo menos la percepción es clara. La ciudadanía el día de ayer ha salido a las calles. Y habrá quienes digan hubo politización. Bueno, en cualquier protesta hay politización, pero no podemos ponernos una venda en los ojos. Ahora, se habla de ofrecer una serie de facilidades para la adquisición de recursos. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién dice en dónde se va a invertir o cómo se va a invertir ese dinero? Además de las facultades que tendrá la Contraloría ahora para el famoso control concurrente. La propuesta que ustedes habían presentado en nombre de varios partidos políticos habla de un SAR para combatir la extorsión. ¿Es momento de crear una unidad, una nueva autoridad, o estamos creciendo en burocracia y restando eficiencia cuando requerimos medidas urgentes? Mire, yo no tengo tan buena experiencia con este tema de los SARes que controlan, ¿no? Porque tengo el recuerdo de Vladimiro Montesinos, ¿ya? Para empezar. Pero sí creo en que la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es la ley que norma y que rige, y que ya debería de haber hecho esto desde hace 3, 4, 5 años atrás, no está funcionando. Entonces, ahí sí creo que en vez de SAR, podría haber una especie de comando conjunto, unificado, de alto nivel, que no incluya a tanta gente, ¿no? O sea, solamente los especialistas, que como yo lo dije... No el cuarto de guerra. Mire, el cuarto de guerra es un término un poquito hollywoodense, ¿ya? O sea, le han podido poner cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero en realidad eso que le llaman cuarto de guerra sí debería de tener funciones que sean vinculantes a los demás sectores. A eso me refiero, es decir, alguien tiene que asumir la responsabilidad, claro, en este momento. ¿Correcto? El Congreso ayer, como comentábamos, ha aprobado una serie de normas, pero acá no se trata solo de aprobar normas, sino de ejecutar. Lo más importante es ejecutar. ¿Quiénes deben ejecutar? ¿El ministro del Interior? ¿Junto al ministro del Interior y el ministro de Defensa? ¿El ministro de Justicia? ¿Qué papel cumple el ministro de Justicia? El ministro de Justicia tiene a su cargo el INPE, las cárceles, ¿ya? Que son siempre la piedra del zapato de todos los ministros de Justicia, porque no tienen ni idea de cómo funcionan las cárceles. Esa es la verdad de las cosas, ¿eh? Ahora, en respuesta a su pregunta, yo creo que sí debería de haber este comando unificado de alto nivel. ¿Quiénes lo deben de conformar? Para mí, en una situación como la actual, el que debe liderar este tema es el presidente de la República, sin lugar a dudas. El presidente de la República personifica a la nación y en un tema de tan alta responsabilidad debería estar ahí. Segundo, el primer ministro, el ministro del Interior, los 3 jefes de las Fuerzas Armadas, el presidente del INPE, y el que sea jefe del organismo de inteligencia nacional en ese momento. Esas 5 o 6 personas son los especialistas. Entonces, ellos son los que deben de tomar las decisiones en forma permanente. Claro, perdóneme, pero cuando usted dice que este comando debería estar integrado, encabezado por la Presidenta de la República y por el Presidente del Consejo de Ministros, muchos de nuestros oyentes dirán, pero le vamos a encargar la solución a aquellos que durante este tiempo no han tenido la capacidad ni siquiera de reconocer el problema. ¿O es hora de que esas autoridades reconozcan su incapacidad y le empiecen a delegar a quien se supone sabe? No debería ser, no sé, se me ocurre, digo yo, el comando conjunto. Sí.
los generales más, digamos, destacados de la policía en una suerte de buró. ¿Cómo remediar? Porque si vamos a encargarle a la presidenta y a los ministros del sector, habiendo visto lo que ha ocurrido con la policía a cargo del Ministerio del Interior en los últimos tiempos, vamos a ir de mal en peor. De mal en peor. Es precisamente lo que usted dice. Tienen que estar ahí, como dije, los jefes de las Fuerzas Armadas, que son especialistas en el tema, apoyan en estados de emergencia, conocen bien el país, las fronteras y todo lo demás, pero también el jefe de la policía, obviamente, el jefe del INPE, esos son los especialistas. Esos son los especialistas. Ahora, el presidente de la República y el primer ministro son los que son. Esa es la selección peruana que está jugando en la cancha. Sí. Lamentablemente es lo que es. Sí. Hay otros temas sobre que se ha votado ayer que hace meses y años estamos discutiendo y no se adoptan decisiones firmes, que tiene que ver con el uso de los celulares robados. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Han habido polémicas? ¿Ociptel había tomado una línea dura? ¿Fue objetado? ¿Fue retirado el señor Puente, etcétera? Usted conoce la historia mejor que yo. Pero ¿qué le parece esta decisión que se ha tomado? Que se nos dice ahora sí, ya los criminales no podrán beneficiarse de hablar impunemente desde teléfonos robados. Bueno, han sacado pues esta ley ayer, la 6717 me parece que es, ¿no? Que va a cambiar todo el sistema de telefonía celular. O sea, lo que van a hacer es, van a permitir que la unidad especializada de la policía tenga acceso a la geolocalización, identificación, bloqueo y seguimiento de los usuarios de teléfonos que estén involucrados en delitos graves de extorsión, sicariato, sobre todo extorsión, ¿ya? No habla de aquellas personas que están hackeando a otros teléfonos, eso no está visto todavía, pero el hecho de que ya haya un control de geolocalización comprobado por denuncias que haga la ciudadanía, si usted lo extorsionan, usted hace la denuncia y la unidad especializada puede geolocalizar el número que usted le da. Entonces, en base a la geolocalización se van a acercar a ese delincuente, lo van a capturar y en fin, sí va a ayudar, definitivamente va a ayudar. Pero todas estas medidas, yo lo que considero es que están siendo medidas paliativas, aisladas, para suplir una falta de Estado que existe en la República. Debería ser una cosa constante, deberían de ser leyes enmarcadas dentro de reformas estructurales más profundas. Algunas de estas yo las veo necesarias, pero las veo como parches. Por ejemplo, el hecho de que quieran prohibir 2 personas en la moto, ¿no? O sea, porque además ahí no faltará quien interponga una demanda de inconstitucionalidad porque se está vulnerando el libre tránsito, por ejemplo. Así es, entonces, ¿no? claro. O los delincuentes se las ingeniarán para no utilizar motos y utilizar, no sé, scooters, donde irán 2, o cosas por el estilo, porque a la larga, como usted dice, son medidas que no tienen una consistencia ni una eficiencia comprobada en el largo plazo. ¿Dónde está el estudio que respalda que una decisión de esta naturaleza, en efecto, haya reducido la criminalidad en algún lugar? Son paliativos. Mire, comenzamos hablando de que han tenido 5 años para construir cárceles porque sabían que se les vencía dentro de 2 meses el periodo y iban a tener que cerrar, no lo han hecho. Entonces, cuando usted me decía quién tiene que tomar la dirección de todo esto, deberían de ser nuestras máximas autoridades, acompañadas de los especialistas que son los jefes de las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera. Un núcleo más pequeño. Porque si van a intervenir el ministro de Agricultura, el INDECI y todas estas personas para actividades que tienen, o sea, entonces estamos pues en una torre de Babel. Entonces, realmente yo lo que finalmente pienso es que cuando el Estado se retira y hay vacíos, hay la necesidad de empoderar a la ciudadanía en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido de la palabra, como sea. Van a permitir ahora que se empadronen todas las armas, ¿no? Las armas que no tienen ningún tipo de registro, ¿no? Entonces son medidas que la ciudadanía reclama, como este paro que usted mencionaba, pero todos son parches, parches y parches. No hay una reforma estructural completa a cargo de un organismo debidamente estructurado, especialista, que pueda tomar decisiones de fondo. Para eso está usted y la contribución que usted y otros partidos políticos harán. Yo quisiera terminar con una pregunta. No se ha votado nada relativo a la minería ilegal en el Congreso. ¿Por qué será? Usted tendrá algunas sospechas, supongo. Pero sí han habido iniciativas de parte del Ejecutivo. El primer ministro ha anunciado cuando fue interpelado
que se va hacia medidas drásticas que impedirán que los volquetes bajen impunemente desde Patás hacia Trujillo, por ejemplo, que habrá un control de los explosivos, de las armas y una presencia policial reforzada. ¿Cuál es su opinión sobre si hay o no política contra la minería ilegal? Mire, los los reinfos se siguen dando, ¿ya? Entonces, de ahí empecemos y se dan en las regiones. Por ahí empezamos mal, porque hay mucha gente interesada en estos reinfos. Hay 15.000 millones de dólares que rotan. Ahora, otro parche más. Sí, efectivamente, estoy en conocimiento de que van a poner controles para los insumos, que van a ir a la minería ilegal y también a la otra, que no es ilegal, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, si hay 1,5 millones de personas que viven de esto y les ponen un control, digamos, en alguna parte de la carretera para evitar que entren los insumos, y esa gente se queda sin trabajar, ese 1,5 millones se van a levantar en peso esos controles, se va a levantar toda esa población y se va a incendiar la pradera, porque no es una medida de fondo. Usted imagínese, usted tiene su lugar de trabajo y usted es uno de 1,5 millones de personas, perfecto. Le ponen un control que no le dejan pasar los insumos para su actividad. ¿Qué haría usted? Si vive de eso todos los días. Si no es una medida de fondo para corregir el problema, lo único que van a buscar es más violencia, porque esa gente la va a utilizar el crimen organizado. ¿Y qué es lo que se debe hacer entonces? Lo que tienen que hacer es realmente modificar la ley contra el crimen organizado e incorporarle la definición que es aquel que controla cadenas de valor de mercado ilícito. Al ponerle esa definición, usted lo que está separando es los jefes, subjefes y comandantes de estas organizaciones criminales del resto de la tropa. Es a lo que realmente le tienen miedo. En el Congreso, señor Villarán, me parece que las leyes que han sacado más bien han sido leyes para más laxismo. Y lo que está usted proponiendo son leyes verdaderamente peligrosas, pues. Bueno, muchas gracias por su presencia acá. Que tenga muy buenos días y gracias por su contribución, no solamente hoy, sino la que nos presentó hace 2 semanas con este plan elaborado por 5 países, por 5 partidos, más uno que lo firmó desde fuera. Recordamos muy bien y le agradecemos por su presencia hoy. Buenos días. Muy buenos días. 8:33 de la mañana. Vamos a los titulares de la media hora y retomamos ampliación de noticias. Vamos a continuar abordando el tema de las leyes aprobadas por el Congreso el día de ayer durante este pleno temático. Hablaremos, por ejemplo, de lo que va a implicar ahora el hecho de que los serenos utilicen pistolas eléctricas. ¿Funcionará la medida? ¿Será contraproducente? ¿Estamos preparados para implementarla? Regresamos con eso y más.